El concepto interdisciplinario de teorías de género y su representación en los materiales de enseñanza de lenguas es un tema que muchos investigadores han considerado relevante a lo largo de los años. Ahora bien, hablando de educación, es importante recordar que cada cultura se enmarca dentro de diferentes conceptos y prácticas. Por lo tanto, el deber de la educación es transmitir dichas nociones. A partir de esto, podemos decir que la cultura moldea la educación y, por ende, todos sus componentes, como el tratado en esta investigación, los materiales de enseñanza de lenguas. Pasando a un plano más anecdótico, hemos tenido la oportunidad de cursar varias asignaturas que complementan nuestra formación académica. Unas de estas fueron Educación Inclusiva y Derecho LGBT. Estas materias fueron guiando nuestra atención a investigar algo relacionado con aquellas temáticas. Todo se fue esclareciendo cuando cursamos a la par las materias Alemán 1 y los niveles de inglés en la licenciatura, y nos dimos cuenta que los libros de enseñanza de lenguas de estas materias presentan imágenes o situaciones que reflejan ciertas ideologías. A partir de las experiencias anteriormente mencionadas, nos surgió la inquietud sobre cómo las relaciones de poder que generan las teorías de género se ven reflejadas en los materiales para la enseñanza de español como lengua extranjera. El objetivo general de esta investigación es identificar las relaciones de género que se presentan en los materiales de español como lengua extranjera. Los objetivos específicos que hemos identificado son, en primer lugar, identificar las relaciones de poder en el discurso y, en segundo lugar, realizar un barrido de diferentes materiales de L para identificar en ellos las teorías de género. Para esta tesis, los conceptos que se quieren presentar y delimitar son los siguientes: análisis del discurso, enfoque de género y materiales de enseñanza. La primera categoría básica que permite entender este estudio es el análisis del discurso, término que resulta complicado de definir debido a su descripción y aplicación en múltiples disciplinas. Para ir delimitando la definición de análisis del discurso, decidimos tomar como referencia la disciplina más pertinente para la investigación, la sociología. Siguiendo por esta línea, encontramos a Van Dijk planteando que la noción de discurso es un tanto difusa, pero se entiende como una forma específica de uso del lenguaje, así como una forma específica de interacción social. Hasta este punto, el término análisis del discurso, enfocado hacia la sociología, es más claro, pero es hasta llegar a Antaki y Ñíguez que finalmente decidimos optar por la siguiente definición para esta investigación. Un discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo estas relaciones. Como podemos ver, el análisis crítico del discurso se interesa de modo particular por la relación entre lenguaje y poder. Es decir, que mediante este enfoque nos es posible poner al descubierto las relaciones de poder entre los hablantes siempre y cuando los usuarios se manifiesten a través del lenguaje. Más específicamente, para el propósito de esta investigación, nos permite poner a la luz el enfoque de género presente en los libros de texto para la enseñanza de español como lengua extranjera. La segunda categoría básica que permite entender este estudio es el enfoque de género. Resulta una tarea complicada hablar de un enfoque de género, pues el término abarca mucho contenido y muchas teorías que se contraponen. Por ello, hemos decidido enmarcar este trabajo bajo la teoría de la performatividad de Judith Butler. Butler afirma que las nociones de hombre y mujer se han construido a partir de versiones hiperbólicas de las mismas. En Cuerpos que importan, Butler explica que en su mayor parte estas son actuaciones impuestas que ninguno de nosotros ha elegido, pero que todos estamos obligados a negociar. Por tanto, existen características, comportamientos y habilidades particulares que se atribuyen a hombre o mujer, que se espera se cumplan en todo momento. De hecho, Morris afirma que, in brief, the theory of performativity defines gender as the effect of discourse and sex as the effect of gender. La última categoría que nos permite entender esta investigación es materiales de enseñanza. En primer lugar, debe resaltarse el hecho de que no se ha llegado a un consenso en cuanto al nombre con el cual referirse a estas herramientas pedagógicas. Sin embargo, para el propósito de este trabajo, hemos decidido utilizar materiales didácticos y materiales de enseñanza. En efecto, Bardavid y Ogalde los definen como medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto educativo global y sistemático. Por tanto, es imposible concebir la enseñanza-aprendizaje de una lengua sin considerar el contexto.
Esto significa que el material didáctico está permeado por los marcos de referencia que se tengan a la hora de su elaboración. Es decir, un libro de texto mostrará las nociones de su cultura y de la cultura que se estudia. Una de las finalidades de los materiales de enseñanza es acercar al alumno a la realidad de aquello que se quiere estudiar, para así ofrecerle una noción más precisa de los fenómenos estudiados. Por tanto, el enfoque de género y las relaciones de poder se verán reflejados en el discurso de los materiales de enseñanza, pues son conceptos que no pueden desprenderse de su contexto y se ven reflejados en todos los aspectos de la sociedad. A continuación, debemos definir el corte, alcance y finalidad de nuestra investigación. En primer lugar, debemos definir el corte o enfoque. Hemos identificado que se trata de un corte mixto. En efecto, la presente investigación surge como respuesta a la inquietud acerca de cómo se ven reflejadas las representaciones ligadas al género en los materiales de enseñanza español como lengua extranjera. Para ello, realizaremos un análisis de los elementos gramaticales y actividades que reflejan construcciones de género bien definidas. Por esto, se recolectarán datos, es decir, adjetivos y actividades o profesiones que serán posteriormente analizados a la luz del análisis crítico del discurso y la teoría de la performatividad. Es decir que, para realizar este trabajo, rescatamos elementos de los enfoques cualitativos y cuantitativos que nos permitan una perspectiva más completa del estudio que queremos llevar a cabo. Después de definir el corte de esta investigación, es preciso determinar el alcance del mismo. Para esto, indagamos qué alcances se trabajan y teniendo claro que el alcance que le queremos dar a este trabajo es explicativo, tomamos la definición que da Sampieri en el libro Metodología de la Investigación. Como en nuestro trabajo realizaremos un análisis de los elementos gramaticales y actividades que reflejan construcciones de género, se recolectarán datos que serán posteriormente analizados a la luz del análisis crítico del discurso y la teoría de la performatividad. Creemos que un estudio explicativo es la mejor opción, ya que de acuerdo con la definición de esta, podremos establecer relaciones entre conceptos que nos permitan responder y explicar fenómenos sociales y en qué condiciones estos se manifiestan. Por último, es pertinente definir la finalidad de este trabajo de investigación. Determinamos que una finalidad aplicada es la opción más acorde con los objetivos planteados, ya que como su nombre lo indica, aplicaremos dos teorías para así poder analizar a la luz de estas los resultados obtenidos. Se desea analizar con base en teorías bien definidas y sustentadas el resultado de una investigación del discurso de género en materiales de enseñanza de él. Nuestra propuesta de trabajo es realizar un barrido de diferentes materiales de L para identificar en estos las relaciones de poder ligadas a las teorías de género y analizarlas a partir del análisis crítico del discurso y la teoría de la performatividad de Judith Butler.